Es algo que Él, en su soberana voluntad, solo permite en nuestras vidas. Y nada tenemos que ver nosotros. Él es el que hace todo en nuestras vidas y cada una de las cosas. Y una de las bendiciones más grandes que podemos nosotros recibir es que podamos ir a su palabra. Y yo creo que el día de hoy venimos a escuchar la palabra de nuestro Dios, y me gustaría que por favor me acompañara al libro de Jeremías, capítulo 50. Jeremías, capítulo 50, hermanos. Ya se ha dado mucho contexto. He estado viendo algunas de las predicaciones que han estado compartiendo. Vi la predicación del día miércoles y yo creo que conocemos y hemos estado meditando, compartimos eso con Centro Discipular, el estar meditando la palabra de Dios. Y bueno, estamos viendo ya, terminando ya de meditar el libro de Jeremías. Y bueno, ya estamos a punto de terminar, pero vemos sin duda esta sección de estos últimos capítulos, del capítulo 46 al capítulo 51, donde nos habla acerca del juicio a las naciones. Y los últimos dos capítulos, capítulos 50 y 51, bueno, pues sabemos que nos está hablando acerca del juicio contra Babilonia. Hoy vamos a hablar acerca del juicio, obviamente contra Babilonia, pero del juicio por la soberbia. Y una de las cosas que se va repitiendo constantemente es esto en los últimos capítulos, pero no solamente en los últimos capítulos. Quisiera que leyéramos ahí en el capítulo 50 los versículos 29 al 32. Capítulo 50 del 29 al 32. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Haced juntad contra Babilonia flecheros y todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por cuanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos, Señor. Primeramente agradecidos porque nos permites el enorme privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Palabra de vida, palabra donde podemos conocerte, donde hablas a nuestras vidas, exhortas, reprendes, donde impulsas también nuestras vidas y animas nuestros corazones. Gracias por permitirnos el privilegio de estar juntos. Pedimos en este momento la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos en este momento, Señor, comprender tu palabra, poder asimilar tu palabra por la obra, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, sé tú en esta hora quien dirija, quien hable a nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, redarguya, cambie nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos.
Dios está juzgando a Babilonia. Y bueno, no solamente está juzgando a Babilonia y no solamente lo va a juzgar en un futuro, hablando del contexto de Jeremías, sino también está hablando sobre el juicio a las demás naciones. Esto que vemos aquí, yo lo puedo ver en el verso 24, acompáñenme ahí el verso 24 del capítulo 50, y dice así: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Verso 25. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Y entonces vemos que esta obra que el Señor va a realizar y que está realizando en el libro de Jeremías, pronunciándose a través de Jeremías, es algo que Dios está enviando y trayendo a todas las naciones que están alrededor de la ciudad de Jerusalén, de el reino de Judá. ¿Por qué es esta situación? Nosotros leímos el verso del 29 al verso 32, cómo constantemente menciona la palabra soberbia. Es algo que se repite constantemente, no solo en estos versos que acabamos de ver aquí, sino que es algo que se va repitiendo en las naciones que se mencionan antes, por ejemplo. Si nosotros tomamos un ejemplo de esto, puede ser, por ejemplo, el capítulo 48. Acompáñame, por favor, al capítulo 48, en el verso 29. Capítulo 48, versos 29 y 30, dice así la palabra del Señor. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto, su jactancia no le aprovechará. Estamos hablando del pueblo de Moab. Vamos a buscar otro pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 49 ahora. Hablando ahora de Edom, en el capítulo 49, en el verso 16 y 17 dice lo siguiente: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Cuando nosotros vemos estos capítulos del 46 al 51 y vemos cómo Dios está pronunciando juicio sobre las naciones, el juicio sobre estas naciones, una de las razones, no todas, una de las razones es por la soberbia, la altivez, la arrogancia de estos pueblos ante Dios. ¿Y qué significa eso? Aunque no vemos constantemente la palabra soberbia o altivez en todas las naciones, sí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Egipto, uno de los pueblos por naturaleza más fuertes, con gran cultura, una civilización importante, seguramente era una nación orgullosa, soberbia, altiva, que confiaba en sí mismo, en su fuerza, en sus edificios, en sus dioses, en lo que tenía, en su geografía, en la forma en que ellos vivían. No es algo que necesitamos leer para darnos cuenta que los egipcios eran soberbios. Los filisteos, por otro lado, vemos que era un pueblo guerrero, que confiaba en sus fuerzas, que confiaba en su ejército. Entonces, si nosotros vemos cada una de estas naciones, podemos darnos cuenta que eran pueblos que confiaban en sí mismos,
confiaban en sus fuerzas, confiaban en lo que ellos tenían, podían hacer y lo que ellos realizaban. Eso les daba la confianza de sentirse seguros. Y eso habla después de una soberbia. Y quisiera definir lo que es soberbia, hermanos. La palabra soberbia, en realidad, hermanos, es algo que nosotros podemos definir de varias maneras. Y es que habla de arrogancia. Y es que habla de confiar en las fuerzas que uno tiene. Obviamente, Babilonia tenía muchas cosas en que confiar de en sí mismas. ¿Por qué? Porque era un imperio grande que había conquistado naciones, y entonces era un pueblo que seguramente confiaba en su fuerza. Era total y meramente arrogante, hermanos. Arrogante. Por lo tanto, nosotros vemos que esta es la naturaleza de los pueblos que no conocen a Dios. En otras palabras, podemos darnos cuenta que es en realidad la realidad del hombre sin Dios. El hombre sin Dios confía en sí mismo. No estamos descubriendo el hilo negro, pero es algo que nosotros podemos entender. El hombre sin Dios confía en lo que puede hacer, en lo que tiene. Y si tiene fuerzas, confía en sus fuerzas. Y si tiene recursos, confía en sus recursos. Y si tiene la forma de poder hacer más cosas, confía aún más en sus propias fuerzas. Ahora, no podemos nosotros negar que estas naciones que vemos aquí, esa misma soberbia les hizo o les hace alejarse de Dios plenamente, hermanos. Una persona que confía en sí misma, un hombre, una nación, un pueblo que confía en sí mismo, no busca a Dios. Al contrario, su Dios es Él mismo. Entonces el juicio de estas naciones no nos sorprende en realidad. No nos debería sorprender. Podemos nosotros mencionar lo que ustedes ya se les ha enseñado, ¿no? Vemos a un Dios soberano que está juzgando no solo a su pueblo, sino que está juzgando a todas las naciones. Es un Dios soberano sobre su creación. Entonces estas naciones que confían en sí mismas, soberbias, altivas y arrogantes, hermanos, están siendo juzgadas por Dios. Pero hay algo que yo me quisiera enfocar también a través de esto. Es que es el mismo juicio que vemos contra Judá. Y entonces nosotros podemos pensar que este pueblo también, este pueblo de Judá, también es un pueblo arrogante, un pueblo soberbio. Y eso, hermanos, vamos a recordar un poco de lo que nosotros ya vimos en el libro de Jeremías. Por ejemplo, me gustaría que fuéramos al capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Jeremías. Capítulo 13. Verso 10, verso 9 y verso 10. Dice así la palabra del Señor, dice: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Este pasaje que vimos anteriormente y meditamos anteriormente nos vuelve a mencionar o nos menciona cuando vemos nosotros las naciones que estamos viendo ahora siendo juzgadas por Dios, cómo este pueblo en realidad, hermanos, estaba viviendo igual que las naciones paganas.
La palabra soberbia que vemos aquí es la misma palabra que nosotros vemos en el capítulo 50. ¿Qué es soberbia para Dios hablando del pueblo de Judá? Ciertamente, hermanos, las naciones que vemos nosotros del capítulo 46 al 51 en el libro de Jeremías confiaban en su fuerza, confiaban en sí mismas. Incluso algunos de ellos confiaban en el lugar estratégico donde estaban. Por ejemplo, Edom confiaba que era una fortaleza impenetrable porque sus ciudades estaban en la peña, en la roca. Y su confianza estaba en que nadie podía enfrentarlos. Edom vivía en el valle. Moab vivía en el valle. Y eso también le daba una ventaja militar. Entonces todas estas naciones confiaban en lo que ellos tenían, en lo que poseían, en el lugar estratégico donde estaban. Eso les llevó a tener soberbia, altivez, confianza en sí mismas, pero una confianza excesiva en sí mismas. Pero en el caso de Judá, ¿qué es soberbia, hermanos? Y este verso, el verso 10, nos dice ¿a qué se refiere Dios con la soberbia que habla de Judá? Y dice de esta manera en el verso 10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Hermanos, ¿qué es la soberbia? La soberbia mencionada aquí es no oír la palabra de Dios y andar en la imaginación de su malvado corazón. Una y otra vez, hermanos, el libro de Jeremías recuerda y vuelve a recordar, hermanos, cómo este pueblo una y otra vez se fue tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Qué significa esto? Lo único que significa de todas estas expresiones es cómo despreciaron a Dios para hacer lo que ellos querían hacer. Es, en cierta manera, un rechazo total y una arrogancia total pensando, hermanos, que es mejor seguir sus propios deleites y deseos que seguir a Dios y hacer oído a la voz de Dios. En realidad estamos hablando de lo mismo. Mientras que las naciones que vemos nosotros juzgadas por Dios en el capítulo 46 al 51, llámese como se llame esa nación que confiaban en sí mismas y en sus fuerzas, lo que vemos aquí es a un pueblo de Judá confiando en ellos mismos. Era un pueblo que confiaba en su pensamiento, que confiaba en su intelecto, que confiaba en que ellos podían hacer mejor las cosas que escuchar a Dios. En otras palabras, lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, en el verso, por ejemplo, vemos esta soberbia, el rechazo a la palabra de Dios, la confianza en sí mismos y la idolatría. ¿A dónde le llevó al pueblo de Israel, hermanos, su confianza en sí mismos? Esa confianza en sí mismos le llevó a buscar a dioses paganos para satisfacer su propia voluntad. ¿Por qué viene el juicio sobre las naciones? Por la soberbia de estas naciones, que confiando en sí mismo ignoraban a Dios. Bueno, Judá está haciendo exactamente lo mismo. Si vamos al capítulo 17, hay como un clímax donde menciona lo siguiente. Capítulo 17, en el verso 4.
Verso 5, perdón. Dice el verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué dirá Dios esto a través de Jeremías, hermanos? Porque era un pueblo, el pueblo de Judá, era un pueblo que confiaba en sí mismo, que confiaba en el hombre, en lo que ellos podían hacer. Apartados totalmente de Dios, el hombre lo único en que pone su confianza es en Dios, ignorando su palabra. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto, hermanos, es a la vez también un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El verso 10 menciona quién lo conoce, ¿no? Y dice el verso 10: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que puede conocer el corazón del hombre no es el hombre, hermanos. Porque el hombre sin Dios, cuando se autoexamina, cuando se ve en retrospectiva, su corazón le engaña, hermanos. ¿O no es cierto que nos justificamos a nosotros mismos, hermanos? ¿O no es cierto que nos autocompadecemos a nosotros mismos cuando hacemos algo en contra de la voluntad de Dios? ¿No es cierto que si nosotros por nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos, nos veríamos intachables? Es una realidad. El juicio que viene a Judá y a las naciones es por la soberbia del hombre. Una soberbia que viene desde el Edén, hermanos. Porque ¿qué fue lo que hizo Eva en realidad? ¿No pensó en sí misma? ¿No vio ese fruto siendo engañada por Satanás, pero al final no vio ese fruto en beneficio de ella misma? ¿No esto se llama arrogancia, hermanos? ¿No se llama altivez y soberbia? Porque es rechazar a Dios y poner por encima su intelecto. Ella se vio a sí misma como alguien que podía ser mejor que Dios. Dios, tú no sabes, porque para mí esto es mejor. ¿No se llama eso soberbia, hermanos? ¿No se llama eso altivez? ¿No vemos eso repetidamente en el pueblo de Israel una y otra vez, alejándose de Dios, pensando que ellos son mejores que Dios y entonces dejan a un lado la voluntad de Dios por vivir sus propias vidas? Eso se llama soberbia. El hombre es una persona soberbia. Yo no quiero quien me diga a mí las cosas, yo lo sé hacer solo. Es una realidad. Y en el momento en que vemos el libro de Jeremías y vamos terminando el libro, lo que nos damos cuenta es que en realidad el pueblo de Judá se volvió un pueblo más de entre el mundo. No había ninguna diferencia. Adoraba a dioses extraños, adoraba a los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Llegaron al extremo de quemar a sus propios hijos. Era un pueblo que adoraba a los dioses paganos llamados Baal y Acera, que eran dioses, hermanos, que se adoraba para la prosperidad, para la abundancia, y que dentro de sus ritos religiosos estaban las relaciones sexuales.
era un pueblo que no había ninguna diferencia entre Judá y Egipto, entre Edom y Judá. No existía ya ninguna diferencia. Era un pueblo soberbio que había dejado a Dios, había abandonado a Dios, había echado a un lado la palabra de Dios, por encima ponía su propia voluntad. Esa es soberbia. Pero en medio de ese juicio y de esa soberbia del pueblo que confiaba en sí mismo, confiando en su corazón, y lo peor que puede hacer el hombre es confiar en sí mismo, porque el corazón, dice la palabra, que es lo más engañoso que existe. Yo hubiera pensado que Satanás era la persona más engañadora que existe, pero en el mundo no hay peor engañador que nuestro propio corazón, el corazón del hombre sin Dios. Entonces, en medio de este juicio de Dios por la soberbia del pueblo, encontramos al mismo tiempo, a la par de este anuncio de juicio, y vemos cómo se cumplió a cabalidad todo ese juicio, tanto en Judá como en todas las demás naciones. Históricamente esto pasó, hermanos, y se cumplió cada una de estas palabras que Dios está diciendo. Pero a lo largo de todo el libro vemos un anuncio también que va a la par del juicio de Dios contra estos pueblos por su soberbia. ¿Qué es? El anuncio de la restauración a través del nuevo pacto. Es algo que ustedes ya vieron, que ustedes ya se les ha compartido. La pronunciación de este nuevo pacto se encuentra, hermanos, intercalada a través de este juicio, teniendo su clímax, vamos a decirlo así, su clímax en el capítulo 31 y 32, donde habla directamente de que Dios iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo. ¿De qué constaba este nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo? Dios iba a poner en la mente y en el corazón de las personas sus leyes y sus mandamientos. En otras palabras, Dios iba a cambiar sus vidas, las iba a limpiar, iba a cambiar su corazón, iba a poner su espíritu en esas personas. Y vemos ese anuncio en medio del anuncio del juicio. Este nuevo pacto que nos alcanza a nosotros ahora a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entramos en ese nuevo pacto. Pero en el capítulo 50 también vemos algunas cosas que nosotros podemos ver acerca de este nuevo pacto. Vamos al capítulo 50, por favor, regresemos. Capítulo 50, versos 4 y 5 y versos 33 y 34. Dice el 4 y el 5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente, e irán andando y llorando y buscando a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán su rostro, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y entonces vemos a través de estos pasajes cómo Dios anuncia que ese pueblo tiene una esperanza. Y la esperanza es que Dios va a traer a ese pueblo a Él, y ese pueblo le va a buscar ahora de todo su corazón.
¿Cómo lo menciona en el verso 33 y 34? Dice el verso 33 y 34, así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Pero mire cómo dice el verso 34. El redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Cómo le llama aquí a Jehová? Le dice redentor. Redentor, alguien que redime, que paga el precio para soltar a un esclavo, por ejemplo. Lo que nosotros podemos ver aquí es este anuncio de cómo Dios va a traer a ese pueblo del castigo de Babilonia. Pero a través también del libro de Jeremías, vemos en ciertas ocasiones que mencionan algunos puntos que podemos nosotros entender ahora hacia nosotros. Quisiera que vayamos tomando el contexto del nuevo pacto anunciado en el capítulo 50 al capítulo 16. En el capítulo 16 habla acerca también de cómo Dios iba a regresar a esos cautivos. Pero mire lo que dice aquí, añade un poquito más. En el capítulo 16, verso 14 y verso 15, dice de la siguiente manera. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. Ya no se dirá más Jehová, ya no se jurará más diciendo Jehová que nos sacó de Egipto. No, ahora se va a jurar diciendo Jehová que nos sacó de la tierra del norte. Usted sabe que la tierra del norte se refiere a Babilonia. Para cerciorarnos, vamos al capítulo 23, acompáñenme al capítulo 23. Verso 7 dice, por tanto he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán, ¿dónde? En su tierra. Entonces lo que está haciendo aquí la palabra es poniendo en el mismo nivel, si lo podemos decir de esta manera, permítame utilizar esta expresión, es un segundo éxodo. La venida y el que Dios esté librando a su pueblo de Babilonia es como un segundo éxodo. Ahora, hablando de ese segundo éxodo, hermanos, y de ese nuevo pacto donde Dios va a cambiar la vida de las personas, va a cambiar su corazón, va a poner sus leyes y sus mandamientos en la mente y en el corazón de las personas. Hablando de esta manera, ¿hasta dónde está el alcance de este nuevo pacto en la vida de las personas que Dios va a redimir? ¿Hasta dónde está ese alcance? Estamos hablando de la soberbia, ¿verdad, hermanos? Y estamos hablando de esa soberbia y de esa altivez que menciona acerca del pueblo de Judá y de las naciones. En medio de ese juicio por la soberbia, vemos el anuncio de este nuevo pacto que Dios va a hacer. Este nuevo pacto que nos alcanza a nosotros. Este nuevo pacto que es como un segundo éxodo donde Dios va a librar a su pueblo y lo va a redimir. Ahora, vayamos al capítulo 3 de Jeremías, hermanos.
versos 14 al 17. Dice el verso 14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Estamos hablando del nuevo pacto, es un anuncio del nuevo pacto. Verso 15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. ¿Sí se acuerdan? Ya no se dirá más que Dios nos sacó de Egipto. Ahora se jurará por ese Dios que redimió al pueblo sacándolos de Babilonia. Aquí vemos la misma expresión. Ya no se dirá más el arca de Jehová. Ya no. Ahora en el verso 17. Leemos juntos el verso 17, hermanos. Dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Vemos cómo la obra del nuevo pacto, hermanos, desafía y elimina la arrogancia del hombre, la soberbia del hombre. En otras palabras, llevándonos a no seguir la obstinación de nuestro malvado corazón. En lugar de ello, somos llamados a escuchar a Dios, a buscarlo y a anhelar su voluntad, anhelar su voluntad en nuestras vidas. Si hemos sido redimidos, ¿cómo podríamos seguir persiguiendo, hermanos, nuestros propios pensamientos, pasiones y deseos? Es esencial que busquemos a Dios con humildad, hermanos, apartándonos de toda soberbia, para que el juicio que se acerca a este mundo no nos alcance. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, es porque en realidad esta obra del nuevo pacto ha llegado a nuestras vidas. Y la vida de Judá no debe de ser nuestra vida hoy. Sería incongruente con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, que tú y yo ignoremos la voluntad de Dios, no anhelemos la voluntad de Dios, no busquemos su voluntad, despreciando incluso nuestra propia voluntad. Si tú eres una persona, un hermano, un cristiano que sigue viviendo como tú quieres, no eres hijo de Dios. No. Porque Dios viene a la vida de una persona, la cambia, la limpia, la transforma, pone su espíritu para que esa persona viva buscando y satisfaciendo su voluntad. Hermanos, es un llamado para nosotros. Este mundo está siendo juzgado, no va a ser juzgado, está siendo juzgado y va a ser juzgado de una forma perfecta cuando venga nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Por su arrogancia. ¿Cómo pues nosotros viviremos de la misma condición? No puede ser. No puede ser, hermanos. Es un llamado de Dios a buscar su voluntad, a vivir bajo su palabra. ¿Buscas a Dios, hermano? ¿Buscas a Dios a través de su palabra? ¿Anhelas esa palabra en tu vida? ¿O prácticamente vives como el mundo, haciendo su propia voluntad y viviendo como bien le parece? Oremos, hermanos. Dios de los cielos y de la tierra, ¿qué podemos decir delante de ti? Tú que escudriñas la mente y el corazón. Tú conoces nuestras vidas mejor que nadie. Nosotros, Señor, no podemos engañarte. Todo está, Señor, desnudo ante tus ojos. Aún nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón están delante de ti. ¿Cómo podemos ignorar? ¿Cómo podemos ignorar, Señor, tu palabra? Tú has hecho una obra en nosotros, una obra, Señor, gloriosa, grandiosa, que sobrepasa el tiempo, que sobrepasa el espacio, que trasciende más allá de este mundo. ¿Cómo podemos ignorar esa obra en nosotros? Despreciando esa obra y viviendo como nosotros queremos. No es así, Señor. No debe de ser así. Así que, Señor, yo te pido que tomes nuestras vidas, hables a nuestros corazones y nos impulses, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, redarguyendo en nuestras vidas, enseñando, Señor, exhortando en nuestras vidas a través de tu palabra, para que sigamos no nuestra voluntad, no vivamos en soberbia nosotros delante de ti, sino que tu Espíritu nos lleve, Señor, y nos enseñe, Padre, la vida tuya, tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.